y al final sí asumo que mi intención no es gustar, ¿no? No es gustarle a la gente, incluso tampoco sería que me entiendan, ¿no? Tal vez mostrar esa mirada que tengo del mundo y de repente me encuentro con un montón de personas que coinciden en esas miradas, no en todo, pero en muchas cosas y podemos compartir y podemos tejer, ¿no? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 16 de marzo del 2023, presentamos la emisión 114 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Hoy dedicamos nuestro programa al general Lázaro Cárdenas, a 2 días de la conmemoración de la nacionalización del petróleo en México. En la sección Memoria Histórica recordaremos con Marco a Carlos Marx y en la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura, como lo hacemos ya semanalmente. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a las implicaciones de la acción directa en el movimiento feminista, un tema que a todos ha puesto a hablar durante estos días. Y en la sección Que ver, que escuchar, que leer, a dónde ir, Cori nos invita a leer sobre Mary Goose, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte, la Cultura, la Ciencia y el Activismo, en una entrevista a Denny Val. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar a Carlos Marx en voz de Marco. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, me toca recordar a un personaje muy importante para todos los militantes de izquierda, por supuesto a Carlos Marx. Él nace un 5 de mayo en Treveris, en Alemania, y en 1818 en Londres. Muere un 14 de marzo en 1883. Es decir, hace 2 días se conmemoró la muerte de este personaje. Él fue un filósofo, ¿qué más? Economista, sociólogo, periodista, intelectual y político de origen judío. En su vasta e influyente obra se abarcan diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Él nunca se limitó solamente al trabajo de la investigación, porque también incursionó en el periodismo y en la política, es decir, era colega nuestro, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre lo que es teoría y práctica. Junto con Federico Engels, él de hecho es denominado como padre del socialismo científico, del comunismo moderno, marxismo, el materialismo histórico. 2 de sus principales obras, porque son muchísimas las obras de él, pero las principales es el Manifiesto Comunista, que lo hizo en coautoría con Engels, y otra obra que es muy importante y que casi la mayoría de los economistas estudian esto, que es el Capital. Él nació en una familia de clase media, entonces en Treveris. Recientemente, en ese entonces, se incorporaba al reino de Prusia. Estudia en la Universidad de Bonn
y en la Universidad Humboldt de Berlín. Y sobre todo en este caso se interesó mucho por las ideas filosóficas de los hegelianos. Se comprometió después con una chica, Jenny von, a ver si puedo pronunciarla bien, Westphalen, y tras la finalización de sus estudios, él escribió un diario radical que se llamaba La Gaceta Renana y empezó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir sobre el socialismo. En París comenzó a colaborar con los periódicos radicales anarco-franco-alemanes y otro que se llamaba Adelante. Él, obviamente, fue exiliado a Bruselas, Bélgica, por sus ideas en 1845, donde se convirtió, fíjense ustedes, en una figura importante de la Liga de los Comunistas, antes de regresar a Colonia, donde fundó su periódico La Nueva Gaceta Renana. Y obviamente se volvió a exiliar también por sus ideas políticas en 1849 a Londres, junto con su esposa y ya con sus hijos. En Londres, la familia se redujo a la pobreza. Muy pobre Carlos Marx y su familia. Sí, pero siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podía mejorarse, así como una campaña por el socialismo, convirtiéndose él en la figura más destacada de la Primera Internacional. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política se conocen colectivamente como el marxismo. Sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases, sistema basado en la dialéctica. Él fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente en aquel entonces, el capitalismo, al que llamó a la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Él teorizó sobre sistemas económicos y lo que producían estos sistemas, que eran tensiones internas producidas por las leyes de la dialéctica, que lo llevarían obviamente al reemplazo de una nueva clase social, que es el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por una clase obrera a la que llamó entonces dictadura del proletariado. Creía que el socialismo sería a su vez finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases, llamada comunismo. Junto con esta creencia del socialismo y del comunismo, Marx luchó activamente por la aplicación, sobre todo del socialismo, argumentando que los teóricos sociales y personas desfavorecidas deberían realizar una acción revolucionaria, organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Obviamente todo esto, recordarlo, ¿sí? Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fue el primer teórico práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Pero más adelante los gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en una variedad de países a lo largo del siglo XX y llevando a la formación de estados muy importantes como era la Unión Soviética en 1922 y la República Popular China en 1949, obviamente con diversas variantes teóricas desarrolladas, tales como el leninismo y el maoísmo. Hoy recordamos a este gran hombre, Carlos Marx, en este programa de diálogos y debates. Muchas gracias, Víctor. Listo. Muchas gracias, Marco. Pues sí, una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, sin duda, Carlos Marx, ha sentado precedentes en la filosofía, en la economía, en la historia, y como un gran aporte y un gran metodólogo dentro de las ciencias sociales, a quienes estudiamos alguna ciencia social, pues le debemos bastante de lo que podemos estudiar en estos momentos.
Y bueno, pues así pasamos nosotros a la siguiente sección en la que damos revista a las noticias que consideramos que trascienden la coyuntura. Y bueno, en ese sentido me gustaría dar primero la palabra a la compañera Esbezda para que nos hable sobre su noticia. Bueno, Víctor, la noticia que tengo es de una que irrita y que llama, de hecho, a recordar a Marx, porque mucho Marx se necesita para los políticos que tenemos en Puebla. La semana pasada, el día viernes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció los primeros 4 cambios en su gabinete en los 3 meses que lleva de gobierno como gobernador sustituto. Y resulta que la única carta decente es la nueva secretaria de Igualdad, que es una académica. Digo decente porque ella no tiene ningún antecedente, es simplemente académica. Llama la atención que su perfil es especialista en campañas políticas y no tiene tanto trabajo social en el tema de igualdad, pero bueno, debemos darle un voto de confianza. A quienes no podemos darles un voto de confianza en absoluto es a las personas que quedaron a cargo de educación, transporte y la comisión de administración de la construcción de espacios educativos. ¿Por qué? Porque se le entregó básicamente la educación y el transporte al PRI en Puebla. Tenemos un gobernador que es sustituto, no pasó por urnas, pero que representa a Morena, llegó al Congreso por Morena. Y lejos de poner a Morena, le entregó 2 de las carteras más importantes al PRI, y no a cualquier PRI, le entregó a Isabel Merlo, que es básicamente la que coordinó la campaña, bueno, la que coordina las actividades de Alito cuando está en Puebla, que ya hasta su perfil de Twitter ahí tiene enorme Alito en su fotografía, y todo lo que podemos encontrar de ella, ni un planteamiento, ni una idea, solamente fotografías de ella con Alito, con Chidiac, con Néstor Camarillo, muy apapachada, como la élite priista de lo peor. Y por otra parte, a Omar, ahorita olvida su nombre, perdón por el enojo, pero para transporte, que estuvo con el gobierno de Doher, que fue el encargado de comunicación del PRI estatal, que ha tenido otros cargos en el PRI estatal, es, un priista de toda cepa. Y el más escandaloso, y creo que el que menos ha notado la gente, el que se encarga de estos espacios educativos, que es un expriista que se pasó al morenovallismo, porque era muy cuate de Moreno Valle, fue presidente municipal, acusado en 2015 por la Federación de Desfalco en obra pública, porque es un empresario constructor, y además acusado de vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todos estos personajes están ahorita ocupando 2 secretarías de primer nivel que tienen muchos recursos, que controlan la educación, al magisterio, a los transportistas, y a eso le sumamos también todo el recurso que va a haber en la construcción. ¿Qué está pasando aquí? Ya no con lo que hace Salomón, porque queda claro que él está entregando y está diciendo que tiene un gobierno de coalición, que no es cuál gobierno de coalición, es un gobierno de pactos personales, pero lo que me asombra es que está pasando que no hay morenistas protestando. En realidad, el único que ha dicho algo en los días que se ha pronunciado esto fue Carvajal, que criticó y que sí hizo un llamado pues a que se revise lo que está pasando con Morena, porque ya se le entregaron al PRI, y ya, porque otro grupo de diputados, los cercanos a Ignacio Mier, salieron a decir que no hay problema con quién, no tienen problema con que hayan puesto prisas, tienen problema con que no les dieron hueso. Se sienten ninguneados como diputados de segunda porque ellos no los pusieron. ¿Y la militancia en dónde rayos está que no está diciendo nada al respecto de esto? De verdad, ¿dónde está Morena que ni siquiera las notas las están compartiendo? Vaya, ni caritas de enojados hay. Es impresionante que estemos viendo la entrega de los recursos más importantes de Puebla al PRI a todas luces, que además son los enemigos nacionales de Morena. O sea, Alito, que no era casi la bandera de por qué tenemos que destrozar al PRI, y ese lado de Alito lo que va a controlar la educación en Puebla de aquí a 2024. Entonces, de verdad que si la militancia no habla, que no les sorprenda que no tengan nada en 2024. Porque esto es básicamente el anuncio de que todas las diputaciones locales ya están repartidas y puede que hasta las federales. Las presidencias municipales van a ir para el PRI también, seguramente las chiquitas, y a ver qué militante de Morena base se queda con algo. Porque todo lo demás, esto ya es primor de plano. Es cuanto, Víctor. Gracias, Esbezda.
pues no lloran, facturan. Ok. Cori, ¿qué nos tienes? Así es. Hola a todos, buenas noches. Tiene muchas razones, Besra. Esta corrupción nos va a más. No podemos. ¿Cómo le hacemos para deshacernos de tanta corrupción? Yo tengo una noticia muy parecida a la de Besra, hablando de corrupción. Resulta que el órgano de control del INE acaba de salir a decir que se encontraron irregularidades por contratos por más de 400 millones de pesos en el 2022. Pero eso nada más es un número de entre 4.017 millones de pesos que se encontraron por observaciones de contratos que se hicieron de adjudicación directa. Además de eso, encontraron que pues hay mucha dispendio, y lo que ya sabíamos y el porqué de la reforma, por casi 9.062.000 pesos por haberse pues manejado como quisieron de parte de los sueldos y etcétera. Esto que sucede otra vez en el INE es un problema grave porque lo que demuestran es que no tienen proyectos de presupuesto, que gastan el dinero como si pues creen que es de ellos, creen que no tienen que dar cuentas. El caso es que no son nada más la cantidad que está diciendo el órgano, que son 400 millones de pesos, sino que más bien se acerca a algo así como 9.300 millones de pesos. De los que se encuentra un incremento de 2.000 y cacho millones de pesos que se dieron del 2014 al 2022 en un capítulo de servicios personales. Es por eso la batalla del INE para no salir, es por eso que ayer antier, le aplaudieron a este señor porque ganó el amparo y lo tuvieron que restituir. Y bueno, pues estamos cansados de tanta corrupción, estamos cansados del INE. Nosotros queremos que hubiera pasado la primera reforma al poder, a la ley electoral, y que bueno, pues se hubieran cambiado a todos estos infames que gastan como si el dinero fuera de ellos, ¿no? Aunado a eso, bueno, pues le han dado mucha importancia y quisieron ellos nombrar a los siguientes consejeros, a lo que el Poder Legislativo les dijo, paren en su carro, no va por ahí, pero pues sí da miedo porque pues piensan que están ganando estas batallas y sí preocupa mucho. Es cuanto, Vic. Pues sí preocupa la reinstalación. Como dices, ¿no? O sea, quedamos con una reforma que ha sido, pues ya no solo repudiada en los medios y con una hazaña que la verdad no merece, sino que también hay una controversia constitucional y se les olvida que quienes realmente están faltando a la Constitución pues son los consejeros que están violando el artículo 127, donde dice que ellos no pueden ni deben ganar más que el presidente, para empezar. Imagínate, se han aumentado 2.800 millones de pesos en salarios desde que entraron a trabajar al INE. Y se quejan de que le aumentaron al pueblo el salario mínimo. O sea, es que es mucha la grosería. Sí. Y además, por otra parte, también ellos han estado... o sea, no me gusta mucho el fútbol, pero es como para darnos a entender, para quienes sí les gusta, que de repente se han convertido de un día para otro, el árbitro se ha convertido en un jugador más del partido. O sea, tenemos a la izquierda y la derecha y de repente el árbitro decide dejar aventado el silbato y se mete a las filas de la derecha a querer meter gol. Entonces ahí hay un problema con el INE. Pero bueno, Marco, ¿cuál es tu noticia? Bueno, cuando decimos INE, estamos diciendo dinero, el dinero o los dineros del INE. Bueno, esa
yo estoy de acuerdo con el planteamiento que algunos personajes han hecho respecto a esto, haciendo un comentario sobre la nota que da Cori. Esto no se cambia más que de manera radical. Va a estar muy complicado, pero tiene que ser de manera radical. Bueno, yo traigo una noticia que me causó me impresionó, porque en las redes sociales pasan unas escenas de personajes que consumen esta droga sintética del fentanilo y se ven en las calles como si fuesen zombies, como si fuese una película de Hollywood, de esas que ahora les encanta a ellos hacer películas de muertos vivientes, algo así, y quedan completamente tocados las personas que consumen esto, ¿sí? Y bueno, una vez que pasa esto, dice, todas estas personas que tienen esta actitud, que están doblados en sus cuerpos, una pierna estirada y una encogida, pero de pie, y su cuerpo todo ahí en una posición catatónica, muy, muy fea, y dicen, pues estas personas al rato se mueren. Es decir, hay una cantidad de muertos al día, y sobre todo en Estados Unidos, que de alguna manera la nota que yo quiero señalar en función de esto es una declaración del embajador de Estados Unidos en México, se llama Ken Salazar, le voy a decir nada más Salazar. El señor Salazar dice que la lucha contra el tráfico ilegal del fentanilo y las armas la iniciamos en casa, es decir, allá en Estados Unidos. Bueno, a principios de esta semana se dio este tipo de noticias, sobre todo porque hay una estrategia para contrarrestar la desinformación de congresistas republicanos con relación a la labor mexicana que se hace contra el tráfico del fentanilo. Y este señor Salazar aseguró que el combate se da allá y que el presidente Biden en México, Biden es un socio crucial para la lucha en esta situación. Pero más adelante él dice lo siguiente, que en el 2023 invirtieron 42,000, escuchen ustedes esta cifra, 42,000 millones de dólares para la política de drogas, pero no hace la aclaración si es para fomentarlo, para comprar fentanilo, no sé, o para combatir efectivamente esto. El hecho es de que en Estados Unidos están muriendo en un promedio aproximadamente de 280 personas por día por el consumo de esta droga sintética que de alguna manera se incorpora ahora al tráfico de drogas como es la heroína, cocaína, marihuana, en fin. Pero ahora esta droga sintética efectivamente sí se los está llevando el tren a esta sociedad norteamericana, que entre otras cosas también hay otra noticia así de refilón. También a principios de esta semana nos encontramos con unas noticias en las cuales algunos de los bancos más importantes de Estados Unidos han empezado a tener bastantes problemas financieros y han empezado a cerrar sus puertas, y uno de ellos es el Silicon Valley Bank, y miren que este banco es bastante poderoso en este sentido. Y el otro problema es de que la sociedad norteamericana está muy molesta por las inversiones que ha hecho Estados Unidos, sobre todo en cifras, en el sentido de destinar 25,000 millones de dólares para el apoyo de la guerra en Ucrania. Entonces, para apoyar allí a este señor que es un cómico que salió de la farándula y que ahora preside el gobierno de Ucrania, se apellida Zelensky, y él es el que está protagonizando la guerra allá en este sentido. Entonces, hay una serie de problemas en los cuales la sociedad norteamericana está ahora viendo efectivamente pasar lo que la
el conjunto de sus errores históricos le están pasando la factura. Ahora sí están en una verdadera crisis esta situación y motivada fundamentalmente por la política que lleva a cabo estos gobiernos norteamericanos en ese país. ¿Es cuánto, Víctor? Muchas gracias, Marco. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección. Vamos a armar el diálogo, vamos a tratar de armar aquí un debate. Me gustaría saludar a Denny Valo, que hoy se integra con nosotros para una entrevista que nos va a dar un poquito más tarde, pero aprovechando que la tenemos entre nosotros, me gustaría que le entrara, a ver si quiere, al debate. ¿Cuál es el tema de hoy? Les quiero hacer la pregunta. Bueno, primero hacemos el planteamiento general. La semana pasada fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y es una conmemoración que ha ido cobrando fuerza con el tiempo, que de alguna forma se ha radicalizado en el sentido no en el que lo toman los medios tradicionales a los cuales nosotros no pertenecemos, sino en el sentido de que ha ido cobrando cada vez más dos tonos que me gustaría resaltar. El primero, lo antipatriarcal. Hoy ya se toma como algo no políticamente correcto el que se felicite a las compañeras, por ejemplo, que antes era un poquito más aceptado. Y lo segundo es que también se ha convertido en anticapitalista y por lo tanto antisistémico. Por otra parte, en términos de la acción y de la manera en la que las manifestaciones de las compañeras se han dado, pues han adquirido un tono más asociado a lo que se denomina acción directa, que son, bueno, muestras de propaganda popular como las pintas y la iconoclasia, que es como esta destrucción o alteración, intervención de monumentos históricos con la finalidad de evidenciar algo. Esto ha puesto a la sociedad mexicana pues en un debate en el que si está bien o está mal, en el que está permitido o no está permitido, en el que se piensa sobre la acción directa que ejercen los grupos feministas en el país. Así que de esta manera, introduciendo el debate, pues me gustaría preguntar cuál es el pensamiento que tiene la compañera Cori Esquinca al respecto. Oye, porque yo primero. Estabas a la mano, perdón. Fíjate que hasta hace poco yo era de esas, y lo confieso tristemente, que le molestaba la acción directa. Me molestaba porque, pues al final, amante del arte, de la cultura, creo que no había necesidad de hacer estas cosas, ¿no? De las pintas, de romper, de las explosiones, de ser tan violenta. Pero conforme ha pasado el tiempo, tengo, yo en mi caso es un hombre, un sobrino, lo he dicho antes, que desapareció hace ya 3 años, 4 años casi, no 4 años, y y el dolor ha sido muy grande. El dolor de saber o de no saber si lo vamos a volver a ver, el dolor. Y esto es un niño que acababa de terminar la universidad. Hay en el caso de las marchas feministas, estas acciones se hacen pues por toda la violencia que se ha ejercido de manera casi cultural en contra de las mujeres. Ha llegado al punto que jurídicamente, que también hubo un momento en que nosotros como abogados no sabíamos que era necesario la tipificación de un delito específico, no nada más como homicidio, sino por el hecho de ser mujer, que es el feminicidio. Entonces, estas dos cosas han hecho que yo cambie mi forma de pensar. Creo que cuando una mujer tiene un dolor tan grande, una situación tan olvidada, tan hecha a un lado, ignorada, es una ignominia de la mayoría de la sociedad que duele.
cuando has perdido a un ser querido, cuando tú has sido violentada, creo que se justifica. El problema, yo creo, no radica tanto en la acción directa, sino en quién la está haciendo. Porque eso ha dado pie a que la derecha utilice sus grupos que les dicen feministas, que no son, para ir y destruir y decir que es porque el gobierno no tiene soluciones a los feminicidios, porque no tiene una política pública adecuada o porque no está adjudicando presupuesto para el caso. Yo creo que este es el primer sexenio que se hace algo por los feminicidios. También es el primer sexenio que se le da ayuda a las madres buscadoras, a las mujeres violentadas, etcétera. Es una situación muy grave y yo creo que tendríamos que tener un poquito más de tolerancia, más de empatía ante tanto dolor. Si la acción directa es necesaria, yo creo que pues en estos momentos es el mejor ejemplo de que no hay nada más que hacer, más que llamar la atención para ver si así logramos la atención, ¿no? Y pues el cambio de este patriarcado, de este neoliberalismo que nos está destruyendo, de las estructuras, de el status quo, del establishment, etcétera. No es cuanto, güey. Gracias, Cori. Ahí ya experimentamos un cambio. Marco, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál es tu posición? Voy a decir lo que dice Cori. ¿Por qué me pones en segundo lugar? Bueno. Estabas en segunda mano. Me tenías en segunda mano. Aquí hay algo que me parece que es importante en este sentido. El movimiento feminista, como uno de los movimientos sociales más importantes que hay, no solamente en México, sino a nivel mundial, en México ha logrado avances muy importantes, pero esto ha sido precisamente por las implicaciones, como dice el tema, de las acciones directas que este movimiento ha realizado. De no ser así, estaría el conjunto de las mujeres con sus problemas que se tienen y que ahora últimamente, por lo pronto, como dice Cori, yo estoy de acuerdo con él, en estos últimos años, 4 años, se ha podido observar que existe la posibilidad de tener mayor libertad de desarrollar acciones por parte de este movimiento feminista. Pero yo quiero tocar un aspecto que me parece que es importante. Dentro de los movimientos sociales que hay, los indígenas, los obreros, los trabajadores ambulantes, los burócratas, etcétera, el movimiento estudiantil incluso, el movimiento feminista es uno de los movimientos sociales que más se acerca al desarrollo de la lucha de clases. Esto es, poco a poco va avanzando en este sentido y son las mujeres y sus movilizaciones y estas acciones directas las que están poniendo el botón de muestra de cómo es posible, sí, efectivamente, realizar acciones, implicaciones, acciones directas, pero sin necesidad de fastidiar a un tercero. Y esto lo demostró, por ejemplo, las movilizaciones que se hicieron a nivel nacional en diferentes ciudades de nuestro país, en donde salieron decenas de miles de mujeres a protestar sobre el sistema del patriarcado, que es muy difícil erradicarlo, sobre todo por la conducta machista que durante muchos años los partidos de la derecha le imprimieron al conjunto de la sociedad, haciéndole ver que era lo mejor. No sé si ustedes se acuerdan, había una canción en aquellas épocas, por los años 50, 60, en que la cantaba Pedro Infante, decía, yo le pego a mi mujer, y después decía, soy muy hombre.
y la dejo sin comer, soy muy hombre, etcétera. Y ya más adelante prohibieron esa canción, pero esas formas de interpretación artísticas que se daban en el conjunto de la sociedad mexicana imprimían una postura en el cual el hombre pues era el que tenía que tomar decisiones bastante complicadas y fatales. Hoy en día es diferente. Hoy, así como decía este personaje nefasto, marihuanero Fox, hoy es diferente. Es diferente, ha avanzado muchísimo esta situación y la verdad es de que es gracias a estas implicaciones directas, sin más, es la pinta de los monumentos y los insultos y querer quemar las puertas de un gobierno en un estado, pues es precisamente una acción directa, pero no es tanto para llamar la atención ya la tienen, las mujeres ya la tienen. Ahora lo que yo veo con mucho interés es, repitiendo lo que había señalado anteriormente, es que este movimiento ya tiene muchísimo mayor coordinación y es uno de los movimientos más avanzados de los movimientos sociales en la lucha de clases de nuestro país. Hasta ahí la dejo. Y bueno, sin más. Gracias, Ramón. Esbezda. Bueno, yo concuerdo mucho con Cori y con Marco. Tengo unas diferencias en ciertos puntos. Es un tema muy amplio. Voy a ser a veces sintética, que casi nunca puedo, pero además, el tema de la iconoclasia, las intervenciones, es uno que me interesa particularmente. Yo no soy partidaria exactamente de la iconoclastia, en el sentido de que no creo que siempre la destrucción del icono tenga el efecto deseado o el efecto revolucionario que tiene la intervención o la reinterpretación del signo. Creo que hay veces en que la iconoclastia es necesaria y creo que lo primero que tiene que distinguir la gente cuando ve estas intervenciones, estas acciones directas es, primero, no es vandalismo, eso queda clarísimo a todos los de esta mesa, pero creo que a la sociedad en general no le queda claro y tenemos que decírselos mucho. No es lo mismo el vandalismo, que es la destrucción sin un propósito más que la reafirmación del poder, que de hecho es lo que hace el machismo, el vandalismo casi ideológico que tiene el machismo de expresarse en todos lados, desparramar su fuerza bruta, a la iconoclastia, que tiene un propósito muy claro de marcar un mensaje, de hacer un cambio cultural, transformar una cultura por otra, pero yo no necesariamente creo que sea la mejor manera. Ahora, eso no quiere decir que crea que toda intervención es incorrecta. Creo que hay intervenciones muy importantes y hasta necesarias, pero creo que el reto verdadero para todas las luchas, particularmente para la feminista ahorita, porque ciertamente es la más fuerte y la que tiene más cercanía con todas estas luchas de clases, con la estructura, que tiene diálogos con todos los sectores, y por eso también una de las más amenazadas por la derecha, porque no es solo en México. O sea, esto no es una cosa de que la derecha quiera golpear a López Obrador, es una cosa de que la derecha quiere que el feminismo en todos lados se vuelva herramienta, se disimule, se pierda fuerza y se pueda utilizar para la misma derecha. Es muy importante para todo movimiento hacer un planteamiento muy serio de cómo son sus intervenciones y sus acciones directas para que den el mensaje que efectivamente quiere. Yo estoy de acuerdo completamente en que hay símbolos que tienen que ser derrocados de su lugar de honor y cambiados por otros. Sin embargo, yo no necesariamente estoy de acuerdo con la destrucción de los símbolos, sino con su recontextualización. Por ejemplo, yo soy partidaria de la posición de se llevan a museos en donde ponemos a esa estatua en el contexto de la explicación histórica, social, muy de fondo, de por qué no puede estar en una calle, tiene que estar en un lugar encerrado, en una bodeguita, en donde entendemos qué significó antes, qué significa que se retirara y qué significa el que no debe que no debe repetirse su edificación. Hay algunas acciones iconoclastas que me han parecido muy atinadas y muy artísticas, que además eso es importante. El arte de la revolución no es una cosa sencilla. Por ejemplo, cuando tiraron estatuas de colonizadores y las dejaron bajo el río en Europa, no recuerdo en qué país ahorita, es muy interesante porque podríamos hacer casi un museo acuático de cómo el pueblo tiró los símbolos de la colonia. Ahorita lo que pasó con la glorieta de las mujeres que lucha también me parece extraordinario, pero no creo que se haya cumplido en todos lados. ¿A qué voy? Vi estatuas de Díaz Ordaz que están pintarrajeadas,
estatuas que además son símbolos del clasismo, de personas más pequeñas que no deberían estar. Y recuerdo una discusión que tuve hace muchos años en el 132 y hasta en 2012 que decía un compañero de Teciutlán, pues yo sí voy a dinamitar si puedo, la estatua de Díaz Ordaz, yo sí la volaría. Y lo entiendo, yo también siento lo mismo, pero yo no quisiera volarla en una acción directa, yo quisiera que ganáramos poder y que se le destruyera como un acto convocado desde el mismo Estado para quitarla, o que la desarmáramos y la pusiéramos así en otro contexto, en un museo, para recordar lo que no debe volver a pasar. Eso me pareció extraordinario que estaba pintada. Acá en Puebla, en el Zócalo, me llamó mucho la atención, fui 2 días después de las pintas y ahí seguían también los carteles, porque ahorita todas las autoridades quieren dárselas de feministas. Me llamó mucho la atención que la fuente estaba muy rayada, la del Zócalo, y le quitaron los brazos a Los Ángeles. Estoy de acuerdo con las pintas, no con que le quitaran los brazos, porque no creo que el quitar un brazo y romper esa pieza haga una diferencia en el mensaje que ya habías dado. Pero también me llamó mucho la atención que las letrotas, esas gigantes que hice en Puebla, tenían bien poquitas pintas. Y entonces aquí lo que me queda es preguntar, bueno, más bien a lo que me lleva es a preguntarme, ¿qué tanto han desarrollado las compañeras el concepto de lo que quieren decir? A mí me parece que las letrotas debían estar más rayadas que la fuente. ¿Por qué? Porque si bien la fuente fue un símbolo de la construcción de esta ciudad que tiene mucho machismo dentro de su historia, las letrotas son el símbolo del poder actual, de las administraciones que tienen la pantalla, que tienen las secciones que no sirven para nada, que te ponen cosas todas publicitarias para que se vea bonito, de los gobiernos que le apuestan al turismo y que no quieren que se vean fotos de desaparecidas ni que digan que hay feminicidios. Entonces me parece que el símbolo que debe haber sido rayado eran las letras, no la fuente. Y el hecho de que se haya elegido una sobre otra me parece que no muestra que no hay una claridad de lo que queremos mostrar, o no por parte de todas las compañeras con esas intervenciones. Yo peleé mucho con algunos compañeros durante las marchas de Ayotzinapa, bueno, peleé por redes, o sea, en debate, porque cuando se quemaron las puertas del Palacio Nacional en tiempos de Peña Nieto, muchos decían, no, estuvo excelente. Y digo, no, a mí me parece una trampa del PRI. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo pasó todo. Hubo una marcha enorme, multitudinaria, estábamos en el punto cumbre. Entonces Almeida, que era el encargado de seguridad en la Ciudad de México, ordenó un operativo brutal contra la gente. La golpearon a niños, a personas, un escándalo nacional e internacional. Y mucha gente se desanimó de participar y estaban asustados. Los que iban con entusiasmo, que no son de lucha, se espantaron. Y la siguiente semana todavía fueron muchos que dicen, bueno, me espantaron, pero vamos otra vez. Ven cómo se quema y la policía no se fue sobre los que quemaron la puerta, se fue sobre los que no habían hecho nada. Entonces fue una trampa para desanimar la protesta. Y el hecho de que muchos la aplaudieran me pareció una simplonería, la verdad, lo digo con respeto a los compañeros, de creer que porque está quemado ya es una acción contundente necesariamente. Creo que hay cosas que deben quemarse, pero que deben quemarse con una estrategia, que debe pensarse muy claramente a quién quiero que se una a la lucha, qué quiero decir. Las pintas del Monumento a la Revolución, del Ángel de la Independencia, extraordinarias las primeras. Las restauradoras con glitter las entrevisté, que son el 80% de las restauradoras en todo el país, estaban de acuerdo y dijeron, documentémoslo, porque acá estas son intervenciones incluso estéticas. No es lo mismo esa intervención a simplemente quemar o simplemente golpear la valla. Pues esto en la Ciudad de México, digo, ¿qué vas a lograr si la rompes? O sea, en realidad, ¿qué quieres hacer con eso? ¿La pasas? Yo también, o sea, la verdad, si soy sincera, tengo ganas también de pegarle cuando lo veo, me cae el gas lacrimógeno y me enciendo. Hay muchas compañías que sinceramente quieren pegarle porque estás enojado, sientes rabia, estás viendo 50,000 letreros de mujeres que están buscando a personas desaparecidas, estás viendo que alguien está llorando una madre porque no tiene a su hija. Quieres romperla, te está cayendo el gas lacrimógeno, no quieres tirarlo, pero ¿qué voy a lograr tirándola? ¿O qué logra una madre como María Luisa Núñez de Voz de los Aprecios que hice en Puebla? No vamos a quemar, no tenemos que romper nada, porque el Estado ya está roto. Me parece que es mucho más efectiva su palabra que en sí pegarle a la barda por pegarla. Pero sí es muy efectiva la pinta en el Ángel de la Independencia, a diferencia de las pintas que debían haber estado esas letras. Entonces es una cuestión muy compleja, creo que tenemos que revisarla paso por paso. Y lo que va a distinguir a la lucha verdaderamente izquierdista de las poses de la derecha para confundir a la gente es la capacidad que tenemos de estructurar incluso un arte de lucha.
tenemos que tener bien claro cómo va a ser esa intervención, cómo va a ser esa iconoclastia y qué quiere expresar. Y si de verdad convoca a la gente a transformar o te la espanta. Y entonces es contradictorio. ¿Y para qué queremos que te espanten a las masas? Necesitamos a las masas aquí. Es cuando... Sí, tienes toda la razón. A mí también me ha dado por analizarlo, y cuando estaba pensando en esto me acordé de un libro de Omar Cabezas, que precisamente en la página 132 de la edición, creo que fue la única edición que ha salido. El libro se llama La montaña es algo más que una estepa verde, y justamente en la página 132 habla sobre las pintas callejeras, donde dice que las pintas pues van de acuerdo a la finalidad que tienen. Pueden ser informativas, pueden ser de denuncia, pueden ser también el famoso scratch para incomodar, para molestar al opresor, pero siempre en el momento en el que se realizan, o antes de que se realicen más bien, se tiene que pensar cuál es la intención de esa pinta. Y así con el arte callejero en general, porque pues sí, hay toda un... O sea, la izquierda se caracteriza por no ser algo improvisado y por no ser cualquier ocurrencia, sino que hay toda una teoría, tanto estética, teoría social detrás de lo que la izquierda hace. Y también no se puede negar que es deporte de la derecha y del poder en general infiltrar movimientos para poder generar ese tipo de malas percepciones y alejar a buena parte de la población. Lo que a mí me llama la atención es que a pesar de todo eso y de la mala propaganda y de todo lo que pongamos en la lista, la intervención urbana, la iconoclastia, ha tenido una potencia en el discurso, sobre todo de la gente joven, y ha ido ganando terreno en la gente no tan joven. Planeada, no planeada, el caso es que el símbolo de la ruptura con la estética tradicional, con la estética exactamente conservadora, ¿no? Esta idea de poner algo en piedra para que se conserve, está empezando a sacudirse, está empezando a estrellarse un poquito. Y eso es lo que a mí me llama la atención. También con el riesgo de ser criticado por las compañeras, pero creo que algunas intervenciones sí se podrían matizar. La verdad es que lo explicaste muy bien, me representas en algunas de las críticas, pero yo quisiera mejor pasarle la palabra de... Pues, hola a todas, a todos. De verdad que es un gusto volver a estar aquí con ustedes compartiendo la palabra un ratito. Y bueno, hay muchas anotaciones que hice por acá, pero no extenderme. Definitivamente no soy defensora de Paredes. Creo que ninguna de las personas que estamos acá somos defensoras y defensoras de Paredes, ¿no? En realidad, considero que hay muchas herramientas, estrategias, tácticas de lucha, y yo no juzgo ninguna en ese sentido, ¿no? Claro, también sería ingenuo pensar que no existen pues ciertos grupos infiltrados, ¿no? También esto es cierto. También, por otro lado, hay personas que genuinamente van y todo su derecho, ¿no? De estar, como decías, Vesda, enojadas, ¿no? Muy enojadas, porque estamos enojadas, por supuesto que estamos enojadas. ¿Cómo no lo vamos a estar, no? Utilizan este tipo de estrategias para visibilizar sus demandas, ¿no? Y también considerando que pues muchas veces ya nos se está pidiendo, por favor, ya nos está pidiendo que nos den derechos, ¿no? Ya no se busca que nos aplauda la gente, no se busca que la gente esté de acuerdo con nosotras o atraer al movimiento, ¿no? Es también un acto de transgresión muy fuerte, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quisiera mencionar que además son muchos feminismos,
Ya no podemos hablar de un feminismo en singular. Hay muchos feminismos de muchas corrientes que tienen ideas incluso diversas, a veces antagónicas, ¿no? Hay muchos debates, está bien que exista el debate, ya no podemos hablar de un solo feminismo, ¿no? Podemos hablar incluso de mujeres que luchan sin que se reivindiquen como mujeres feministas, ¿no? Desde la diversidad, ¿no? El feminismo tal como un movimiento político, pues ahí también encuentra además puntos de conflicto, ¿no? Bueno, si más o menos conocen del tema, estarán de acuerdo, ¿no? Que hay un montón de feminismos que parten de premisas distintas. Ahora, se decía, por ejemplo, que por ahí, digo, no, estamos debatiendo. Marco mencionaba, por ejemplo, que las personas de derecha, por ahí también había otro comentario, los hombres de derecha. Yo quiero decir que también los hombres que se asumen desde la izquierda o desde otras miradas no se salvan del machismo, ¿no? O de caer en un montón de situaciones que favorecen al sistema patriarcal, porque la lucha no es contra los hombres como personas, ¿no? Como hombres. Estamos hablando de la lucha contra un sistema patriarcal, un sistema capitalista, un sistema que nos despoja, que nos domina, que nos violenta de múltiples formas, no solamente a las mujeres como tal, a los hombres, a las identidades disidentes, ¿no? A las otras especies con las que compartimos el mundo. Entonces, eso es el sistema patriarcal. Contra eso se lucha, contra el sistema patriarcal, y por supuesto que hay un montón de hombres que no se salvan, aunque se vistan de izquierda. Y también quería mencionar que, por supuesto que es una cuestión del Estado. Sí podemos hablar que las desapariciones son un crimen de Estado, ¿no? Más allá de que podamos decir, no, bueno, es que este gobierno es que está en un intento, es un crimen de Estado, y eso incluso el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla lo menciona, ¿no? Cuando dicen las desapariciones no son aisladas, las desapariciones son un crimen de Estado, ¿no? Y pues así lo considero, porque el Estado en realidad sí tiene el deber de garantizar los derechos humanos. Por eso los únicos que violan derechos humanos justamente son los Estados, ¿no? Si una persona llega y te agrede, bueno, allí es un delito entre civiles, pero si hay violación de derechos humanos, eso es ahí hay una violación por parte del Estado, ¿no? Que puede tener distintas configuraciones, pero por supuesto que las desapariciones son crímenes de Estado, ¿no? Y ahí quisiera nombrar, aprovechando el espacio, el caso de María del Pilar Alarcón, que la compañera Esvez de Iguala le ha dado un seguimiento. Es una persona relativamente cercana, está desaparecida desde el 19 de febrero, y la mamá de la compañera dice que en la fiscalía además la han revictimizado de muchas formas, ¿no? Incluso le han dicho en la Fiscalía de Puebla cosas como que su hija no es la única que buscan y que no se van a tomar el tiempo para buscar nada más a su hija, que eso no se puede, así que ni siquiera esté indagando de más, ¿no? Esto es algo que han estado comentando en diversas ocasiones, ¿no? Contra la fiscalía es omisa ante sus responsabilidades, ¿no? No es como que le estemos pidiendo un favor, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Y eso no lo asumen, no asumen que es su responsabilidad. Por supuesto que hay una omisión por parte del Estado, porque son representantes del Estado, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería platicar en los sentidos respecto a las pintas, y realmente no tengo mucho más que decir. No es realmente de mi interés que pinten, que rompan, se entiende, ¿no? Y si hay grupos que se aprovechan de esto, que claramente sí existen, pues las personas, el propio movimiento, los propios movimientos tendrán que ir buscando otras estrategias, ¿no? También quizá evaluando
justo lo que mencionaba Victoria Zvezda, cuál es el objetivo al hacer una u otra cosa, pero siempre la mirada puesta en las personas. Lo que importa son la vida de las personas, ¿no? La vida es lo que importa, ¿no? Perdónenme si aquí hay personas religiosas, no sé, pero bueno, que la iglesia, que el monumento o la pared no es algo que parezca relevante cuando en México, en promedio, se asesinan a 9 mujeres por cuestiones de género, ¿no? Y pueden decir, no, bueno, es que también a los hombres los matan. Por supuesto que también a los hombres los matan, ¿no? Pero si vemos de manera estadística, ¿quiénes son quienes matan en su mayoría a los hombres? Otros hombres, ¿no? ¿Quiénes son quienes matan en su mayoría a las mujeres? Los hombres. ¿Quiénes son quienes violan en su mayoría a los hombres? Otros hombres. ¿Quiénes son quienes violan a las mujeres? En su mayoría, hombres. Por supuesto que hay un problema, ¿no? En la construcción de esto que denominamos hombre, de esas masculinidades, hay un problema, ¿sí? No es que los hombres sean los malos de la historia, en sí mismos, de forma natural, no estamos hablando de construcciones sociales, históricas, culturales, y que cuesta que se cambien, pero bueno, yo también tengo una mirada muy optimista al respecto, y considero que, aunque no lo veamos, estamos construyendo un mundo otro, ¿no? Para las personas que vienen y por la lucha de todas las que ya se fueron, ¿no? Honrando también esa lucha. Bueno, este es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Deni. Pues sí, muchas aristas, como decías, pues aquí afortunadamente nadie juzga las luchas, lo que hacemos pues es mostrar nuestra opinión y generar un debate que tenga sobre todo la intención de fortalecer el pensamiento divergente, el pensamiento de izquierda y pues de dar el acompañamiento necesario a todas las luchas. Entre ellas pues reconocemos a una de las más importantes, a la lucha feminista, y bueno, decidimos por esa razón dar el lugar a este diálogo aquí en nuestro programa. Y bueno, pues ya terminando con esta sección de diálogos y debates, pasamos con Cori, que nos va a invitar a leer algo nuevo para todos nosotros. Cori. Pues sí, Vic, hablando de mujeres que han trascendido y de movimientos, la que inició este movimiento fue desde época de la Revolución Francesa, una mujer llamada Marie Gauss, que eventualmente se cambió el nombre porque pues tenía un nombre patriarcal. Ella decidió llamarse Olympe de Gauche. Ella nació en mayo de 1748 y fue en la Revolución Francesa cuando ella se levanta hablando de los derechos de las mujeres. Hasta antes de eso nadie había puesto el dedo en el renglón de la manera en que ella lo hizo, porque se estaba escribiendo la primera constitución hablando específicamente de derechos humanos, y también ahí se decía que los hombres eran los que estaban con la garantía de votar, con la garantía de ser libres, con la garantía de tener propiedad. Entonces ella empieza una batalla pues que ya tiene 300 años, ¿verdad? Estamos en esto, seguimos en esto, y queremos que las mujeres tengan todos los derechos, los mismos derechos que tienen los hombres. Así que se puso a escribir un documento que se llama De los derechos de las mujeres y las ciudadanas. ¿Por qué? Pues porque tampoco se nos consideraba ciudadanas. Nosotros, las mujeres, no tenían derecho a votar y por lo tanto tampoco tenían derecho a pedir que se les tomara en cuenta en decisiones de política pública, de política, y tampoco podían ser parte de la política. Esto fue pues después de era de las tinieblas, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y mucho influenciado por la Iglesia Católica, que cambió la historia y nos llevó hacia una época de opresión. No estamos aquí, como dice Deni, echándole a nadie creyente, pero así es, la Iglesia ha sido la más grande opresora de todos los tiempos. Y bueno, al final a esta Olimpia
la degollan, ¿no? Por sus pensamientos. Yo les recomiendo mucho esta lectura. Es un principio de derechos humanos de mujeres que tendría que estar en la mente de todas las feministas. Yo considero que dentro de lo que estaba diciendo Esvesda, muy bien, debería de haber una profundidad hacia la iconoclastia, hacia las letras, hacia la filosofía de todas las feministas, ¿no? De los diferentes grupos de feminismo. Pero sin embargo, apenas aparece en algunos momentos como incipiente, a pesar de que, como digo, tiene 300 años. Aparece incipiente con mujeres que creen que rompiendo algo se están expresando. Y puede ser algo que no tiene ni que ver al caso, muy bien lo dices, ¿verdad? Pero no creo que la gran mayoría de los movimientos se den cuenta de la importancia de romper una cosa u otra o de manifestarse en un momento u otro. Esto, como dice nuestro presidente, es un asunto de instrucción, de formación política, de formación histórica. Olympia de Gauche empezó algo que nosotras tendríamos que tener muy presentes. Los derechos de las mujeres han sido, desde que se consideran derechos humanos, los mismos que los de los hombres. ¿Por qué seguimos batallando después de estos años, 200 y tantos años, casi 300 años? ¿Por qué se nos da el voto hasta este siglo pasado? Todas esas cuestiones, pues es algo que tendríamos que estarnos considerando todo el tiempo cuando hablamos de un movimiento que no nació ayer, que no nació en el 68, que tampoco nació en el 40 y tantos que nos dieron el voto. Nada de eso, señoritas, tenemos muchos años batallando con esto. Señores, tenemos más años batallando con esto. Y creo que la denostación, el juzgar a las mujeres que apenas están despertando, pues es también una muestra de la falta de formación, de cultura y la falta de ganas de ser, como dije hace rato, empático con el prójimo. Entonces, pues les recomiendo mucho esta lectura, como les recomiendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir que hablamos la semana pasada. Y pues hay más, o sea, podemos hablar de mujeres escritoras todos los días del año de este programa y nos faltarían días. ¿Es cuanto, Vic? Muchas gracias, Cori. Pues sí. Y bueno, si incluyéramos a las que han sido invisibilizadas, sería mucho más. Bueno, en nuestra siguiente sección, pues tenemos ya a quien escuchamos un poquito en el debate, pero queremos hablar un poquito más. Estoy hablando de Denny Balo, a quien a continuación Esvesda va a entrevistar. Toda tuya. Bueno, primero que nada, Denny, pues qué bueno que te tenemos desde el debate porque ya arrancamos con eso para la visión que tienes de no solo de la lucha social, sino también de los valores principales de los que tenemos que partir. Y creo que no es mucho atrevimiento decir que tu visión también al acercarte a las ciencias y a toda tu labor parte de esta visión humanista. Y ahora sí que empieza contándonos, porque estamos muy contentos de tenerte aquí de nuevo, de platicar contigo. Y continuando con esta línea, por ejemplo, lo que significa para en el término de las mujeres y estas resignificaciones, esta labor que estás construyendo de manera continua, que es en el día a día. Claro que sí, bueno, pues como mencionas, hago un montón de cosas, creo que muchas personas hacemos un montón de cosas, ya no nos vamos, no nos quedamos en unas horas, somos personas inquietas, así como el resto de las personas que están en este programa, ya muchos los conozco por ahí. Hago varias cosas, entre esas soy rapera, soy madre, soy docente en un par de universidades, también soy investigadora, ahí estoy haciendo una estancia de investigación postdoctoral. Me considero como una persona que está justo en este intento de tejer otras formas y otros modos. Una parte esencial para mí considero que es justo la palabra, por eso también me asumo como trabajadora de la palabra en múltiples dimensiones. Entonces, a eso me dedico.
Claro, perdona, te la dejé bien ambigua la pregunta, pero es que estaba yo con la idea de, me quedé un poco clavada en el debate y tiene mucho sentido preguntar por eso tan amplio todo lo que haces, porque eso expresa cómo estamos, o sea, bien lo dices, todos nos dedicamos a mucho. O sea, ahorita no hay ninguna persona que esté enfocada en una sola cosa y que no esté en múltiples quehaceres, pero algo que también ha marcado mucho la lucha que estamos dando las mujeres es que estamos mostrando cómo la multiplicidad de nuestras facetas está siempre enfocada hacia esos principios de lucha que tenemos. Estamos marcando nuestro quehacer todos los días a partir de nuestra estructura de lucha que ya llevamos, nuestra ideología. Y bueno, con esto que dices de trabajar la palabra, creo que quienes conocen tu trabajo como rapera, sabemos que tiene un alto contenido social, que tiene un mensaje que impacta precisamente porque has logrado en ese, parafrasear muy rápido, meternos en nociones que a lo mejor para muchos a veces pasan de largo y que no pueden desarrollar la empatía de la que hablaba Cori en el debate. No sé cómo ha sido tu experiencia de balancear el ser rapera frente a quienes te conocen en el resto de tus labores. ¿Han entendido realmente todos lo que significa el que eres artista y al mismo tiempo académica y al mismo tiempo luchadora social? No sé si lo entiendan, no sé, quizá, yo creo que sí, esperaría que sí, ¿no? Igual soy una misma persona, ¿no? Claro que de repente sí me siento así como que, ay, ahorita estoy disfrazada de maestra y al ratito me disfrazo de rapera, pero al final soy la misma persona. Igual en el salón de clases me pongo a rapear porque lo he hecho con las alumnas y los alumnos. Igual a veces en los escenarios también ahí comparto la palabra y hay en este divague quizá un poco más teórico. Pienso que sí se logra entender esta parte. Por supuesto que tengo una intención. Tengo una intención al rapear, tengo una intención también al ejercer como docente, ¿no? Tengo una intención al ser madre, ¿no? Entonces, esa intención creo que es mi hilo conductor entre todo esto, es la intención y digo, seguramente tengo un montón de contradicciones, ¿no? Como todas las personas, pero es mi intento es esa búsqueda, esa idea de que existe la posibilidad de que tengamos vidas más dignas, ¿no? Vidas también a partir de la complementariedad, no solamente con las otras personas, sino también con la naturaleza de la que somos parte, con las otras especies. Entonces ahí ando en el intento y considero que sí, que ya después de más allá del disfraz, de la ropa, se puede ver, ¿no? Quién soy, ¿no? Ese hilo conductor que le da sentido a todo lo que hago. Es muy interesante el concepto que pones de disfraz, porque creo que también eso es algo que no han entendido mucho respecto a las luchas feministas. De hecho, alguna de la crítica de los machistas que oímos diario es como se ponen su paliacate y van disfrazadas y se creen muy valientes, pero si estuvieran aquí enfrente, o sea, vaya, pónganle la palabrería, el montón de mentadas de madre que nos dan, pero bueno, se cree que nosotros nos ponemos disfraces para la lucha y que sí, la lucha social es un momento excepcional, es un escenario, es ese momento que, digamos, suspende el resto de la realidad y la pone en otra luz, pero al mismo tiempo, aunque estamos y no disfrazadas, creo que la gente no está entendiendo que que no uniforme, porque no es la uniformidad, sino más bien el ropaje de lucha y el ropaje de arte y como el ropaje de académico, hablan de una persona integral, pero con múltiples dimensiones. No sé cómo ha sido para ti. Bueno, nos dice, sí te están entendiendo, qué bueno, porque hemos visto que muchas compañeras artistas a veces se encuentran desafiadas porque no son así de comprendidas por otros respecto a lo que quieren expresar realmente. No sé si tú consideras que todavía falta avanzar en ese sentido para que la gente entienda qué significa la mujer múltiple, todas las personas, pero la mujer en concreto. ¿Por qué nos quieren encasillar todavía en estos momentos, en estos disfraces? Sí, por supuesto, ¿no? Incluso cuando me refería al disfraz, es como todo esto que está exterior a la piel, ¿no? Esto que
quizá no se logra ver, ¿no? Quiénes somos por dentro hasta que vamos un poquito más profundo, pero con pijama o sin ropa, o en la marcha o en el escenario, o igual en el salón, seguimos teniendo esa misma esencia. Y bueno, ahí pensando un poquito más, me entenderán las personas, no lo sé, quizá tampoco sea uno de mis objetivos a veces es más bien como una especie de necesidad de expresar esto que siento, y quizá también en unos casos pueda llegar a ser incómodo para algunos oídos, ¿no? Pueda llegar a ser transgresor, para otras personas puedan entender el mensaje, y al final sí asumo que mi intención no es gustar, ¿no? No es gustarle a la gente, incluso tampoco sería que me entiendan, ¿no? Tal vez mostrar esa mirada que tengo del mundo, y de repente me encuentro con un montón de personas que coinciden en esas miradas, no en todo, pero en muchas cosas, y podemos compartir y podemos tejer, ¿no? Y eso es lo más chido, ¿no? Ir tejiendo a partir de esos horizontes comunes, y también seguramente, no sé, pero exista gente que diga, no, ¿de qué está diciendo? Esto es como fuerte, o esto no está permitido, ¿qué le pasa? No lo sé. Pero bueno, esto también está bien, es una invitación a la reflexión, ¿no? Como dice, al cuestionamiento, y es que se quedarán con eso, y por supuesto que falta mirarnos mucho más de frente, ¿no? De manera, no decir horizontal, ¿no? Vernos como personas, ¿no? Entre todas y todos, ¿no? Específicamente entre mujeres, ¿no? Vernos como, quizás, si quieren, como compañeras con quien ir construyendo, ¿no? Eso sería lo más interesante, más allá de, de esto que tal vez vamos aparentando, ¿no? Porque al final, si coincidimos en nuestros horizontes de mundo y en la necesidad y en la urgencia, además, no solo la necesidad, sino en la urgencia de una vida mejor, de una vida más digna, de una vida más justa, entonces ya estamos ahí alcanzando algo bueno, ¿no? Bueno, falta para eso. Estamos poniendo las semillitas. Y en este encontrar compañeras, Deni, creo que algo, bueno, tú no se tendrás que explicar, porque yo nada más veo con admiración, creo que a muchas compañeras artistas, bueno, imagino que ustedes deberían lágrimas porque uno se conmueve, no me puedo poner en su lugar, de cómo muchas mujeres empiezan a identificar en su arte la voz que quisieran escuchar, la voz que está reflejando algo que también sienten, y se emocionan, porque lo he visto contigo, con Audrey, con otras compañeras que desde el rapeo, o sea, ahorita estoy pensando en ustedes dos porque son raperas que admiro mucho, y que he escuchado la emoción de las compañeras en las acciones, cuando hay una marcha, cuando hay un concierto, diciendo, pues ya va a tocar, ya va a cantar, y gritan tu nombre, y creo que con eso cerramos, porque estamos pasando el tiempo, pero no nos podemos ir sin oír. ¿Cómo te sientes respecto a estos momentos en que encuentras a las compañeras felices de escucharte? Bien, de entrada muy honrada, ¿no? Yo también las admiro, a ti, compañera, a ti te admiro mucho, y admiro un montón de mujeres que hacen cosas increíbles, ¿no? Y también, por otro lado, aparte de honrada, considero que las mujeres tenemos esa posibilidad de crear, que mucho tiempo nos fue negado, ¿no? Crear, de estar en los escenarios, de compartir la palabra, también de ocupar, ¿no? Los escenarios, ocupar las calles. Esto que nos ha sido negado, hay que irlo recuperando, ¿no? Hay que irlo retomando nuevamente, y pues la invitación sería que las mujeres que quieran rapear, rapeen, si quieren hacer poesía, hagan poesía, si quieren hacer arte gráfico, si quieren no sé, estudiar una ingeniería, si quieren estudiar alguna ciencia natural, lo que quieran, pueden hacerlo, no tengan límites, no tengan miedo. Da miedo de repente en este mundo
que a veces sentimos que está construido por los hombres y para los hombres, ¿no? Incluso la cultura, pensamos en términos históricos, pareciera estar construida desde ellos y para ellos. Entonces, darle una vuelta a todo eso y ser capaces de nombrar, ser capaces de compartir nuestros sentires, es un acto muy valiente y no se preocupen que habemos muchas personas que vamos a acuerpar también su palabra. Eso es lo más chido. En ningún escenario, tengo que decirlo, me siento tan feliz y tan acompañada cuando el público es sobre todo de mujeres, ¿no? Es lo más bello que he sentido. Entonces es un honor estar ahí. Pues también me gustaría para todas las mujeres que quieran hacerlo, escucharlas, leerlas, observar el arte que crean, o cualquier cosa que puedan hacer, lo pueden hacer, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Denny, y pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues fue un gusto oírte y fue un gusto platicar con todos ustedes. Vic. Bueno, pues gracias a Denny por acompañarnos, gracias a Esbezda, a Cori, a Marco y a Geo en los controles. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.